Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a leer los 15 primeros versículos de este capítulo en el Evangelio según San Juan. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: Ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: Díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: De veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que en este día nos hable a través de su palabra, que podamos tener nuestra mente y nuestro corazón muy dispuestos a la voz del Señor. Espíritu de Dios, en este día venimos delante de ti. Nos abrimos a tu palabra. Queremos rogarte que nos hables a través de ella, Señor. Nos disponemos. Te rogamos que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y que podamos reaccionar en nuestro diario vivir conforme a tu palabra. Buen Dios. Amén y amén. Nos enfrentamos al Evangelio de Juan, un evangelista caracterizado por señales, pero más que interesarse y estar preocupado por las señales, Juan realmente se preocupa por el sentido de las señales, por el sentido de los milagros. La verdad, la literalidad la va a dejar a un lado. No se va a interesar tanto en el hecho en sí, sino el sentido que tiene el hecho, el significado de ese sentido. Y es que eso es realmente lo más importante de la Escritura. La Escritura es un manual que está lleno de historias, lleno de palabras de vida, lleno de narraciones, pero narraciones que más que la literalidad nos deben dejar a cada uno de nosotros una enseñanza. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve saber que Moisés un día cruzó el Mar Rojo? Pues seguramente fue un hecho maravilloso en su momento, pero ahora a nosotros en el 2021 nos debe interesar lo que significa para nosotros ese hecho. Y aquí nos vamos a encontrar entonces en este día con un relato muy interesante. Y es un relato en el que el Señor Jesucristo ha multiplicado panes y peces para una multitud muy grande. Por lo menos dice que habían unos 5,000 hombres en ese día y en ese lugar. 5,000 hombres hambrientos, 5,000 hombres que habían hecho una travesía por lo menos de unas 15 horas
para llegar hasta donde estaba el Señor Jesucristo. Y en esas 15 horas pues había hambre, había necesidad, había cansancio. Y el Señor se preocupa indudablemente de todas estas personas, de que estén bien. Porque tenemos un Jesús que se preocupa porque estemos bien. Él quiere que nosotros todos estemos en su reposo, que estemos en su descanso. Él no quiere ver a nadie con necesidad. Ese no es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es un proyecto igualitario. El proyecto del Señor es que haya alimento para todos, trabajo para todos, techo para todos, educación, recreación para todos. Entonces hay una preocupación directa de Jesús en el pasaje. Fíjese que a diferencia de los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, en este evangelio de Juan, el que directamente se da cuenta de la necesidad de las personas es Jesús de Nazaret. El Señor es el que va a llamar a uno de sus discípulos y le va a decir: toda esta gente han estado durante el día y hay hambre en medio de esta multitud. ¿Qué vamos a hacer? Se va a encontrar entonces con Felipe y le va a decir a Felipe, le va a lanzar una pregunta, y es: ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Felipe va a responderle al Señor: Señor, ni siquiera el salario de 200 días alcanzaría para comprar pan suficiente. Y ahí al ladito se acerca Andrés, que Andrés le va a decir: bueno, Señor, la verdad es que aquí solamente hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para más de 5,000 personas? Eso ni de a pellizcos alcanzaría, indudablemente. No alcanzaría para nada. Bueno, el Señor manda a recostar a todo mundo y empieza a compartir el pan y a compartir los pescados, a tal punto que todos se saciaron, todos comieron. Y ahora sobraron un montón de cestas, que la palabra del Señor nos va a decir que han quedado un montón de cestas después de que las personas se habían saciado. Bueno, podemos ver esto de diferentes maneras. La primera, verlo literalmente. El Señor hizo un milagro gigantesco. Alimentó con unos pocos panes de cebada y unos pescados a una multitud gigante. Qué interesante nos parece. Puede que haya ocurrido tal cual el evangelista nos lo está contando. Pero como dijimos en un comienzo, vamos a encontrar el sentido. Así que la literalidad se puede quedar allí. Pues queremos encontrar realmente el significado de este milagro. ¿Qué sentido tiene el milagro? Y por lo menos en este día vamos a encontrarle 3 sentidos al milagro que hoy estamos compartiendo. El primero de ellos llama la atención de que los evangelistas hacen permanentemente una comparación entre Jesús y Moisés. Moisés es el liberador de antaño, el que después de 430 años que el pueblo estuvo esclavo en Egipto, lo sacó y lo liberó. Jesús aparece como un nuevo liberador. Ya no un liberador para un tiempo determinado, sino un liberador para la eternidad, para que los seres humanos salgamos de la esclavitud del mundo y lleguemos a la libertad que Dios nos quiere dar en Cristo Jesús. Pero Moisés también es un hombre que en el sentido figurado caminó sobre las aguas, porque se abrió el Mar Rojo y él caminó en seco en medio del mar. También nos encontramos en el pasaje inmediatamente anterior que Jesús ha caminado sobre las aguas y el Señor ha llegado hasta el otro lado de la ribera donde él estaba caminando precisamente sobre las aguas y llegando hasta donde están sus discípulos totalmente medrosos, llenos de miedo y asustados porque el mar estaba embravecido. Moisés durante 40 años dio pan en el desierto, maná, que lo conocemos. La expresión maná significa ¿qué es esto? Ellos no sabían ni habían visto esa especie de alimento en el desierto, y entonces cuando lo vieron, lo primero que dijeron fue: bueno,
¿Y qué es esto? Maná. Pero ese maná, también Jesús en esta oportunidad da pan en medio de la travesía. Entonces vemos las comparaciones que están haciendo los evangelistas con Moisés, que las hacen inmediatamente y hacen los paralelos constantemente. Pero vamos a aclarar algo. Jesús es un liberador mucho más fuerte, un liberador más grande que Moisés, indudablemente. Nosotros como cristianos lo sabemos y no tendríamos ninguna duda en que Jesús está por encima de Moisés. Es precisamente la intencionalidad de los evangelios al comparar a Jesús con Moisés. Nos encontramos ante un liberador. Todos tenían en su cabeza los hechos del Antiguo Testamento y los hechos de Moisés. Moisés abrió el mar, Jesús caminó sobre las aguas. Moisés se subió a una montaña, Jesús se sube a una montaña. Moisés invitó a un pueblo al éxodo, Jesús invita al pueblo a un nuevo éxodo, a una liberación definitiva. Y ahí encontramos un primer sentido trascendente de la señal del milagro, y es que Jesús está por encima de Moisés. La invitación de Moisés fue a salir de Egipto, a un éxodo para llegar a una tierra prometida. La invitación de Jesús es a salir de un mundo a llegar a una tierra prometida, que es estar con su Padre Celestial, con nuestro Padre Celestial por toda la eternidad, por toda la eternidad. El evangelista quiere enfatizar que estamos no ante cualquier personaje, estamos nada más y nada menos que ante el liberador por excelencia, al que vino a salvar lo que se había perdido. Ya en Juan capítulo 10 lo va a decir precisamente este mismo escritor: el ladrón vino para hurtar, para matar y destruir, pero yo, hablando Jesús, vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la liberación por excelencia, y eso es Jesús superior de Moisés. Ahora, un segundo sentido que va a adquirir el milagro es indudablemente un pan que sobra, un pan abundante, un pan dado por Jesús que es un poco diferente al de Moisés. En este mismo capítulo 6 nos vamos a encontrar con una discusión de Jesús con sus discípulos y con los que lo están siguiendo con respecto al pan de Moisés, que lo estamos viendo en los devocionales del martes y de los jueves en las horas de la noche. No se lo pierda para entender un poco más de fondo esto. Pero el Señor Jesucristo hace una clara comparación entre el maná del desierto y el pan venido del cielo. El maná que dio Moisés en el desierto fue un maná que logró sostener la vida de ellos durante 40 años que duró la travesía. Podríamos decir durante muchos años que duró la travesía en el desierto. Sin embargo, cuando lo comparamos con el pan venido del cielo, que en este evangelio es claramente Jesús, el Hijo de Dios, el maná solamente va a poder sostener la vida en esta tierra, pero no va a permitir la trascendencia de la vida. Cuando comemos a Jesús, cuando comemos su carne y bebemos su sangre, de esa manera simbólica como somos invitados a alimentarnos del Señor, pues vamos a trascender, vamos a ir mucho más allá. Entonces estamos frente a un pan que es suficiente para la vida, suficiente para la eternidad. Este símbolo es claramente entendible cuando observamos todas las cestas que quedaron. Cuando ellos ya estuvieron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie, y ellos llenaron 12 cestas con los pedazos que sobraron. Esas 12 cestas tienen una simbología, una interpretación. 12 cestas, 12 tribus, 12 tribus alimentadas por Jesús, es decir, todo el pueblo de Israel ha sido alimentado por el Señor.
Cuando nosotros lo traemos por extensión, sabiendo que Jesús es un Jesús universal, entonces esas 12 cestas llenas significan que toda la humanidad puede ser alimentada por Jesús de Nazaret, que Él es suficiente para alimentarnos. Por eso cabemos todas las nacionalidades en este proyecto hermoso del Señor. Y eso tendríamos que entenderlo como el plan de salvación. Jesús ha venido para salvar a la humanidad, y los que creemos en Él, no importa la nacionalidad, no importa el lugar, al creer en Él es como si estuviésemos comiendo su sacrificio, su pan y su sangre. Y por eso la iglesia cristiana ha dejado un símbolo de esto que estamos hablando, que es la cena del Señor. La cena que Jesús mismo la instituyó en aquella Pascua, en aquella última cena donde Él dijo: cada vez que ustedes se reúnan y coman este pan y beban esta copa, van a estar recordando mi sacrificio, y todo el que come el pan y bebe la copa no morirá, sino que vivirá eternamente. Por eso los cristianos recordamos permanentemente el sacrificio de Jesús, porque es una forma de comerlo a Él simbólicamente y de aceptar su sacrificio con nosotros. Esto debemos tenerlo en cuenta para que todos los días que practicamos la cena estamos profundamente comprometidos con el Señor, sabiendo que Él ha sido suficiente para darme vida eterna, energía vital para la eternidad. Luego hay otro tercer sentido que llama la atención, y leyendo algunos comentaristas bíblicos, en especial el comentarista llamado William Barclay, me llama la atención cómo interpreta él este pasaje. Y él dice que es muy raro que un judío se haya ido a buscar a Jesús en esa travesía tan larga, por lo menos de 15 kilómetros, sin haber llevado alimento. Es muy extraño. Eso es como si a nosotros hoy en día se nos queda el celular. Para esa época, una travesía tan larga, lo primero que iban a echar en su maleta, en su maletín, en su morral, como lo querramos llamar, indudablemente es algo para el camino. Es decir, que suena sospechoso que no hubiese alimento, que no hubiese cada uno, después de 15 kilómetros, haber tenido algún alimento allí. Así que William Barclay lo interpreta de la siguiente manera, desde ese contexto general y cultural. Y es diciendo: seguramente cada uno tenía su alimento, pero por no compartirlo con el otro, siendo egoístas, no lo habían sacado para comer. Y es que el ser humano prefiere aguantar hambre antes que compartir. Así que el verdadero milagro, el verdadero sentido de este milagro es la capacidad que tiene Jesús de coger unos pocos panes y peces y empezar a repartirlos deliberadamente. Empezar a compartirlos con la gente, de tal manera que todos aquellos que tenían en su mochila pan y pescado, lo empezaron a sacar y empezaron a compartirlo. Y empezaron a darle al uno, al otro, de tal manera que había abundancia en la bolsa de ellos para que quedara suficiente comida. Pero estaban aguantando hambre por el egoísmo. Egoísmo que los seres humanos no logramos entender, que es necesario romperlo. ¿Cuántas personas hoy en día no saben ni lo que tienen? No saben en qué más darse gusto, mientras otro montón de gente está muriendo de hambre. Y lo peor es que queremos ser totalmente dependientes de otros. Mire lo que pasa con Jesús. Cuando ven este milagro, la gente dice: este es el verdadero profeta que estábamos necesitando, el que sí se nos anunció y que se iba a parecer a Moisés. Y hasta ese momento Jesús lo avala y atribuye a la gente que él es el profeta. Pero inmediatamente después, en el último versículo, versículo 15, dice: pero la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo rey. Jesús es un liberador. No se quería hacer un rey terrenal, de manejarle la vida a los demás. Él quería
enseñarle a la gente a vivir en libertad y no a tener un rey terrenal que los oprimiese o que les dijese qué tenían que hacer o no tenían que hacer. Él quería enseñar que la fórmula para tener abundancia, para que no falte pan, es la fórmula del amor y de romper todo egoísmo. Por eso cuando quisieron nombrarlo rey, salió inmediatamente corriendo, porque no le interesaba manejarle la vida a nadie, le interesaba enseñarle a la gente para que la gente pudiese entre ellos mismos solucionar los problemas de la vida. Y eso es lo que quiere hacer el Señor, entre nosotros solucionar la tristeza, la desgracia, el dolor, solucionar el hambre. Tengo que recordar en este momento a la religiosa, la Madre Teresa de Calcuta. Una mujer que tenía una buena posición económica. Una mujer que dirigía la educación de algunos jóvenes. Pero un día, al salir por las calles de Calcuta y ver a esta gente leprosa, sintió que su corazón no podía más y sintió un llamado profundo de parte de Dios a servir entre los leprosos y les empezó a alegrar, a mejorar la vida. El milagro no fue sanar a ese leproso que estaba allí. El milagro no sucedió con el leproso. El milagro sucedió con el corazón de la Madre Teresa de Calcuta, porque ese día no sanó un solo leproso, sino miles de leprosos recibieron el amor de Dios a través de esta mujer. A lo mejor el milagro del Señor no es que nos aparezca una cuenta bancaria solvente, no es que nos aparezca solucionados nuestros problemas económicos. A lo mejor el milagro del Señor es que nuestro corazón cambie y que podamos entre todos unirnos para salir adelante y para mejorar las condiciones de las personas. Es que entre todos podamos luchar y trabajar y esforzarnos para ser mejores, y que en la misericordia y el amor de Dios, si hay algún necesitado, si hay alguien con necesidad, podamos acercarnos y darle mejor bienestar. Mire cuántas cosas tenía Juan preparada para nosotros. El sentido del milagro. Primero, Jesús, un liberador más trascendente que Moisés. Moisés liberó terrenalmente, Jesús liberó eternamente para todos. Segundo, un pan trascendente. Jesús es nuestro pan, el pan que quita el hambre del mundo, el hambre espiritual, y que alcanza para todos. Y tercero, un Jesús que libera del egoísmo, que libera de sentir que yo debo tenerlo todo y el otro no tiene nada, de sentir como si sacamos nuestro egoísmo del corazón y sacamos esos panes y esos peces, es probable que nos alimentemos todos y podamos ver la gracia de Dios, la bondad de Dios. Y algo con lo que el Señor termina es: yo les quiero enseñar a hacerlo, no quiero hacerlo. Porque cuando lo quisieron nombrar rey, el Señor se hizo a un lado y se fue, entendiendo que su reino no es de este mundo, sino celestial. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que la trascendencia de este milagro toque nuestras vidas y nuestros corazones. Que podamos ver a nuestro Jesús como nuestro liberador eterno. Que lo podamos ver como el pan que nos alimenta y como el que transforma nuestra vida para que se transforme la sociedad. Soy nada sin ti, oh bien Señor.
Señor, ayúdanos a entender tu palabra, que nos habla a gritos y que tiene una profunda enseñanza para nosotros. Hoy queremos declarar que tú eres nuestro liberador, que tú eres el que ha venido del cielo para salvar nuestra vida, que si nos alimentamos de ti tendremos energía no solamente para vivir en esta tierra material, sino en la eternidad, y que tú transformas nuestro corazón para que la sociedad se transforme y haya bendición para todos. Ayúdanos a entender el sentido de tu palabra, de tal manera, Señor, que podamos aplicarla a nuestra vida y que tu Espíritu Santo nos transforme, nos renueve, para que realmente podamos ser solucionadores de problemas de esta sociedad y de este tiempo. ¿Cuánta gente de hambre, Señor, está muriendo? ¿Cuántas personas viven en la indigencia? ¿Cuánta desigualdad social, Señor? ¿Cuántos hoy se han quedado, Señor, sin empleo, anhelándolo, buscándolo? Ayúdanos a hacer una sociedad donde haya mayores oportunidades para todos, donde haya la capacidad de generar empleo, donde las nuevas sociedades, las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños, de verdad tengan futuro, donde las empresas se fortalezcan para que haya espacio para todos, y donde tú reines, Señor, quitando del corazón del ser humano lo peor que hay, que son nuestros egoísmos a favor del otro. Ayúdanos, Dios, que desde la iglesia transformemos el mundo, porque tú dijiste que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Te lo rogamos en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.